En esta tarde me gustaría que meditáramos juntos en la palabra de Dios, continuando con lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. Y me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 del versículo 13 al versículo 21. Vamos a estar leyendo en esta tarde. Amén. Si va conmigo a Lucas capítulo 12 del versículo 13 al versículo 21. Creo que este pasaje el Señor nos da algunas pautas que necesitamos conocer para que nuestro corazón siempre esté confiado en Él. Cuando nuestro corazón está confiado en el Señor es cuando está más preparado para recibir todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Si va conmigo, Lucas capítulo 12, versículo 13 dice: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, respondió Jesús, ¿y quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esto es muy interesante, porque la avaricia nos hace creer que nosotros valemos por lo que tenemos. Y la tecnología, la mercadotecnia, todas las generaciones han gritado lo mismo a través de lo que nosotros consumimos. Entre más tienes, eres más valioso, eres mejor, eres más grande, eres más importante. Y el Señor Jesucristo dice: absténganse de eso. Tengan cuidado. Ahora, ¿es malo tener abundancia, prosperidad o desear cosas mejores? En ninguna manera. Pero hay una cura contra este virus de la avaricia. Y el Señor Jesucristo nos quiere mostrar cuál es a través de la palabra. Ahora, quisiera que tuviera esto en su mente y en su corazón. La falta de fidelidad a Dios nos hace esclavos de aquello que nos da felicidad. Anótele bien. La falta de fidelidad a Dios en nuestra vida siempre nos hará esclavos de aquello que nos da felicidad. Nada de lo bueno que tú tienes viene del pecado. La palabra del Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Provienen de lo alto, provienen del Padre de las luces. Todo lo bueno que hay en tu vida viene de Dios. Pero hay un peligro muy grande cuando mi corazón no le pertenece a Dios o cuando Dios no es el primer lugar en mi vida. Cuando yo no soy fiel a Dios, me vuelvo esclavo de todo aquello que me da felicidad. Ahora, hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo que da el Señor o la alegría que da el Señor. A veces nosotros leemos términos bíblicos y pensamos que son similares. Ahora, el mundo te puede dar felicidad. El pecado te puede ofrecer felicidad. El dinero puede comprar la felicidad. Pero el mundo no te puede dar alegría. El dinero no puede comprar alegría, porque la felicidad es lo que nosotros disfrutamos con lo perecedero. Pero la alegría, el gozo, que es única y exclusivamente un fruto que el Espíritu Santo reproduce en aquellos que han entregado su vida a Cristo, el dinero no lo puede comprar y la muerte no puede arrebatarlo. Es un gozo eterno. Hay una gran diferencia. Tú puedes ser feliz aún sin Cristo. El problema es que la felicidad se esfuma inmediatamente. Salió el teléfono más nuevo, ahorraste, lo compraste, y a los 3 meses ya salió el otro teléfono más nuevo, y la felicidad de la caja nueva de ese teléfono se esfumó porque ya quieres el otro. Todo lo que se ve, dice la Biblia, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y si mi corazón no es fiel a Dios, aún la alegría,
aún las cosas y las bendiciones que me dan felicidad, yo corro el riesgo de que se vuelvan mis dioses, mis ídolos. En pocas palabras, escuche bien, la avaricia es confiar más en el dinero que en Dios. Esa es la avaricia. Cuando yo estoy confiando más en lo que puedo palpar, en lo que puedo tener, en lo que puedo mirar, en lo que puedo escuchar, algo está sucediendo en mi corazón, porque lo que yo creo que es la fuente de mi vida, a eso voy a adorar, a eso voy a admirar y en eso voy a invertir todo lo que soy. Nosotros tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice, porque Dios desea que disfrutemos todas las bendiciones, pero que no seamos esclavos de ninguna de ellas. ¿Alguien está aquí esta tarde? Están muy serios, hermanos. ¿Sí comieron en su casa bien? Cuando nosotros empezamos a desviar nuestra mirada y a poner nuestra mirada en otra cosa que no es Dios, entonces empezamos a perder el rumbo. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 12 y tengamos abierta ahí la palabra del Señor. En este pasaje solamente quiero hablar algunas enseñanzas generales, una definición de la avaricia, cómo podemos vencer la avaricia y qué lugar ocupa la iglesia en los bienes materiales. Esperando en el Señor que pueda llevar 15 minutos en cada uno de esos. Y oren para que así sea, ¿verdad? Porque sí quiero tomar todo el tema. Pero vamos a las enseñanzas generales. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 14. Un hombre se para en la multitud y le dice a Jesús: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Primera enseñanza general que vemos en este pasaje. Jesús no decide por nosotros la forma en la que administramos los bienes. Jesús no decide por nosotros la forma en la que nosotros administramos los bienes. Yo ahorita le voy a decir por qué. Pero si va conmigo, el versículo 14 de Lucas 12 dice: Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Porque es muy fácil decir: yo no le soy fiel a Dios hasta que lo sienta. Yo le estoy pidiendo a Dios una señal para ver si ya es el momento en el cual tengo que obedecer su palabra. Este hombre sabía que tenía que compartir con su hermano la herencia, y el hermano que quería recibir la herencia sabía que era lo justo. Entonces, como no se podían poner de acuerdo, dijeron: vámonos con Jesús y vamos a decir que Él es el que decida. Y Cristo, hermanos, dice: yo no soy el que decide cómo vas a administrar los bienes, porque los bienes que tú tienes en tus manos son los que están determinando y dando a conocer en dónde está tu corazón. ¿Por qué no le eres fiel a Dios? Es que Dios sabe cuándo. Es que todavía no lo siento. Es que estoy esperando una señal. Es que quiero que venga un ángel y me lo diga. Es que Dios sabe. No, Dios no sabe, tú lo sabes. Tú eres el que decide cuándo obedecer a Dios, cuándo ser fiel a Dios, no Jesús. Porque es muy fácil zafarnos de responsabilidades y decir: es que el Señor le ha puesto a unos que sean fieles y a otros no. Escucha, la palabra de Dios está escrita y se obedece, punto. Jesús nos está diciendo: hey, el que decide qué hacer con ese terreno eres tú. Lo que sí, dice el Señor Jesús, eso es lo que yo les quiero enseñar, dice el Señor. Segunda enseñanza general: los bienes materiales prueban nuestro corazón. Sean muchos o sean pocos, los bienes materiales prueban nuestro corazón. Cuando hay abundancia de estos y hay estabilidad, Dios está probando nuestro corazón. Cuando hay escasez y todo pareciera que se está acabando, Dios está cuidando nuestro corazón, está probando nuestro corazón. Versículo
15 dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. El que está diciendo que mi hermano comparta la mitad de los bienes conmigo, está poniendo su esperanza en que si recibe esta herencia, él será feliz. Y el que está reteniendo el campo para compartirlo con su hermano, está pensando que si da esa mitad, entonces ya va a valer el menos. Por eso el Señor Jesús nos da esta respuesta tan llena de sabiduría: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tú no vales el carro que traes, el salario que ganas, ni la ropa que usas, ni la marca de tu celular. Tú vales algo mucho más grande que las cosas perecederas. Escucha, si quieres conocer y descubrir cuánto vales, debes de irte a Juan capítulo 3, versículo 16. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Ese es nuestro valor. Cuando un corazón entiende esto, ya no tiene que estar pensando en cuánto va a acumular, cuánto va a tener, con quién va a competir, qué es lo que necesita. Amados hermanos, Cristo nos vuelve a decir: la vida de ustedes no depende de la abundancia de sus bienes. Las enseñanzas que el Señor da son eternas y esto va a prevalecer por siempre. Los bienes materiales prueban nuestro corazón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 19. El Señor Jesús está hablando del mismo tema acá y Mateo lo registra de esta manera en el capítulo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones, ¿qué hacen? Se meten a robar. Más bien, dice el Señor Jesús, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Lo que es tu tesoro va a involucrar toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu voluntad, todo tu pensamiento y todo tu corazón. Jesús es tan claro al hablar de estas situaciones acerca de lo que puede llevarse a nuestro corazón preso, y el Señor dice: ¿quieres saber dónde está tu tesoro? ¿O quieres saber dónde está tu corazón? Examina qué es lo que tú evalúas más, qué es lo que tú atesoras más, qué es lo que tú anhelas más, qué es en lo que piensas más. Porque no se necesita tener dinero para ser avaricioso. Hay personas que tienen avaricia y sin dinero. Si yo tuviera más dinero, ¿cuántas cosas haría? Si yo tuviera más dinero, si yo hubiera nacido en otro país, si yo hubiera tenido las oportunidades que otros tienen, si yo hubiera nacido en una casa diferente, si yo creo que se equivocaron conmigo, yo tengo mentalidad de rico, yo creo que nací en un lugar equivocado. Y cuando empezamos a considerar y a sufrir por lo que no tenemos, empezamos, hermanos, a agradecer, empezamos a dejar de agradecer por lo que sí tenemos. Cuando nuestra esperanza está en el dinero, cuando nuestro corazón está ahí, nos vamos a sentir superiores a otros cuando lo tenemos, pero nos vamos a sentir frustrados cuando no lo tenemos. ¿Alguien está aquí esta tarde? Y por algo el Señor permite que sus hijos pasen por verdes pastos donde todo es verde y florece, pero también el Señor permite que sus hijos pasen por el valle de oscuridad y valle tenebroso, donde las sombras son muy grandes. No es que Dios se ha abandonado de ti, no es que Dios se esté olvidando de ti, no es que Dios te esté castigando a ti, es que Dios desea que tu corazón sea algo valioso y que el corazón de Él sea el centro de tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu
tu corazón. No hay medida más objetiva para conocer quién gobierna en nuestro corazón que los bienes materiales o el dinero. Todos los bienes que tú tienes son un instrumento que Dios usa para probar nuestro corazón. Tercera verdad: la avaricia es confiar más en el dinero que en Dios. Esto es la avaricia. El profeta decía: aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya fruto en la vid, aunque no haya nada en mi vida, con todo esto el Señor me recogerá, porque Él es el que hace andar mis pies sobre las alturas, por sobre toda circunstancia. No era lo material. Colosenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Colosas y nos deja también a nosotros esta palabra. Si la avaricia es confiar más en el dinero que en Dios, yo puedo decidir en quién voy a confiar. Por tanto, dice el apóstol Pablo, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, ¿y qué es lo último? Y avaricia, la cual es idolatría. Si usted cree que el dinero es un tema sencillo, la Biblia dice que no es sencillo. Si usted cree que no tienes problemas con el dinero, la Biblia dice, tienes que tener cuidado. Si tú piensas que si en algún momento perdieras todo tu dinero y sería razón suficiente para vivir frustrado o en desánimo o creer que no vales nada, ten cuidado. Porque tu vida no depende de los bienes que tengas. Y cuando nosotros estamos dándole lugar al dinero en nuestro corazón, que solamente le corresponde a Dios, se está convirtiendo en idolatría. El Señor Jesucristo, la única vez que habla de que hay otro Señor aquí en la tierra, y esto es muy interesante, lo vimos el domingo pasado. En este mundo solamente pueden servir a dos señores. Lo más interesante es que no es el diablo, no es el mundo o tu carne. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo dice, en este mundo solamente vas a poder servir a dos señores, o a uno o al otro, tú lo vas a elegir. Solamente o vas a servir a Dios o vas a servir a las riquezas. Qué interesante es esto. Y acá el apóstol Pablo dice, tu corazón es tan sensible y es tan propenso a provocar ídolos, que el dinero te puede dar estabilidad, felicidad, tranquilidad en muchas áreas. Pero si se vuelve lo más importante en tu vida, caes en la idolatría. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Alguien está aquí esta tarde? ¿Cómo puedo saber quién está gobernando mi corazón? ¿O no le estoy dando el lugar a Dios y lo estoy dando a otras cosas? Haz este ejercicio ahí en tu mente, ni lo apunte ni nada, ni se lo digas a nadie. Pero considera el gasto más insignificante y más trivial que tú hiciste esta semana. El gasto que tú dices, esto es algo lo más bajo que hay. A lo mejor no me juzguen las mujeres, ¿no? Los hombres no lo entendemos, pero a lo mejor el gasto más trivial es ponerte uñas. ¿Cuánto gastaste en las uñas? Ya se les acabó la alegría, ¿no? O a lo mejor el gasto más trivial fue comerte una hamburguesa, o comprar una coca, un refresco, o una Pepsi, o un agua mineral, una tonicol. Espero que me patrocine, ¿no? Pero cualquiera de estas cosas que tú compras. Piensa en el gasto más bajo que hiciste, que es lo más trivial que tienes. Si tu ofrenda no es superior a eso más trivial que tú gastaste,
no digas que Dios es el centro de tu corazón. Esto es así de fácil. Porque no te pesa gastar en algo trivial. Pero si vas a dar la misma cantidad de ofrenda, se te hace mucho. No digas, el Señor es el centro de mi corazón. Ahora ya se empieza a poner intensa la predicación. Pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tenemos que evaluar. ¿A poco Dios o el Señor no puede ser reconocido por su provisión, su fidelidad y su cuidado sobre nosotros a través de una ofrenda más alta de lo más trivial que tú hiciste? Una pregunta más. ¿Cuánto gastas al mes en el streaming, en entretenimiento? Si son 299, si son 139, el plan más básico, si son 99 pesos, si son 149, o si tienes el paquete premium donde puedes tener 4 dispositivos al mismo tiempo, calidad HD y lo más grande, entonces estás hablando de más de 400 pesos. ¿Alguien está aquí esta tarde? Y si lo que tú aportas a la obra de Dios cada mes es inferior a eso, tú no puedes decir, el Señor es mi tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, no puedes eludir esto. Todos los bienes materiales que recibimos, estamos siendo probados que es lo que el Señor tiene en nosotros. Tengan cuidado, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Hagan morir, escucha. No dice, oren para que el Señor haga morir. Oren para que el Espíritu Santo venza. No, esto es una decisión y determinación. Tú tienes que hacer morir esto en tu vida. Tú. Jesús no decide la forma en la que nosotros administramos. Ahora, antes de que me malinterpreten, por si en dado caso corta la transmisión, Jesús no decide cómo administramos las cosas, pero Jesús sí nos ordena cómo administrar las cosas. Siga conmigo. Cuarta enseñanza general. No es nuestro esfuerzo lo que le da paz a nuestro corazón, es nuestra confianza en Dios. Si la avaricia es tener más confianza en el dinero que en Dios, nos esforzamos, nos cansamos, hacemos tanto y doble esfuerzo para que no falte nada en casa, lo cual está muy bien. Pero nuestro esfuerzo lo que va a traer paz a tu corazón es tu confianza en Dios. Porque lo contrario a la avaricia no es la pobreza. Lo contrario a la avaricia es la confianza en Dios. Salmos 127, versículo 2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras ellos duermen. En vano madrugan, se acuestan muy tarde y están comiendo un pan de fatiga. ¿Valdrá la pena un trabajo que te está desgastando a ti al punto que no puedes disfrutar a tu familia? ¿Que no puedes adorar al Señor con libertad?
que no puedes tener tiempo para glorificar el nombre de Dios, que no puedes hacer buenas obras, que no puedes testificar de Cristo. Tenemos que evaluar la forma en la que el trabajo o se está volviendo nuestro amo o lo estamos llevando de una manera sabia. Hay personas que a alguien les funciona un negocio y dices tú, y ni se esfuerzan, lo disfrutan. Te metes en el mismo negocio tú y andas muerto y no sabes qué hacer. Porque Dios nos ha dado diferentes capacidades. Yo creo que todo lo que hacemos tiene que ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Escucha, en vano te estás gastando, madrugando, durmiéndote noche, cansado o cansada. Porque si confiaras en Dios, entenderías que el pan y el descanso Dios los da a sus hijos mientras ellos duermen. Lo que trae paz a tu corazón no es el esfuerzo, es tu confianza en Dios. Nuestro corazón debe de confiar en Dios mientras estamos esforzándonos, pero saber que el esfuerzo es nuestro, pero el poder es de Dios. El esfuerzo es nuestro, pero confiando en Él, Él sabe lo que está haciendo. Lucas capítulo 12, versículo 30. En una ocasión alguien me dijo, ¿usas mucha Biblia cuando predicas? Le dije, pues es que eso es predicar. Estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Lucas capítulo 12, versículo 30 dice, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Qué maravilla saber. Señor, tú eres mi Padre y tú sabes lo que yo necesito. Aquí estoy. Dame lo que necesito en este momento. El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes. El Señor Jesucristo dice, porque antes de que ustedes lleguen a orar con mi Padre, el Padre ya sabe de lo que ustedes necesitan. La oración solamente es este vínculo que nos permite tener el Señor por gracia, donde podemos tener la certeza de que Dios nos escucha y de que Él nos responde. El versículo 31 dice, en lugar de preocuparse, por el contrario, haz esto: busca el reino de Dios y estas cosas te serán añadidas. ¿Cuántas veces te has sentido cansado o cansada? Y sientes como si estuvieras caminando contra algo, contra la corriente. Y la fuente que tú pensabas que iba a ser una fuente de tranquilidad para tu familia se está volviendo un momento de dolor, de angustia, de tristeza. Tenemos que hacer lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 1. Medita en tus caminos. Detente y medita en tus caminos. Si eso que tú crees que es éxito te está robando el tiempo, la energía y el ánimo de buscar el reino de Dios y su justicia, estás en terreno peligroso. Porque después se vuelve avaricia, y la avaricia es idolatría. Los he animado y los seguiré animando, hermanos, a que en su trabajo sean los mejores, a que sigan subiendo, que sigan escalando conforme el Señor quiera. Pero ten en cuenta esta forma que Jesús nos dice: si este ascenso, si este crecimiento, si todo lo que haces está robándote la alegría y no puedes buscar el reino de Dios y su justicia, necesitas detenerte y meditar en tu camino. No es nuestro esfuerzo lo que da paz a nuestro corazón. Es nuestra confianza en Dios lo que va a traer paz a tu corazón.
Y luego sigue hablando el Señor en Lucas capítulo 12, por favor, vamos en el versículo 17. Y a partir del versículo 17, el Señor Jesucristo nos da las características de un avaro. Y estas son: la primera característica de un avaro es que busca las respuestas en sí mismo y no en Dios. ¿Cómo puedo saber que la avaricia está tocando mi corazón? Cuando ya no estoy buscando las respuestas en Dios, sino estoy buscando las respuestas en mí mismo. Lucas capítulo 12, versículo 17 dice: el Señor Jesús empieza a hablar acerca de un hombre muy rico, y sembró y tuvo una cosecha muy abundante. Y el hombre miró la abundancia tan grande, y en el versículo 17 se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. ¿Cuándo sé cuando mi corazón se está yendo a la avaricia? Cuando no pregunto: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Sino que en medio de las preguntas me busco la respuesta en mí mismo y no en Dios. Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. En tu corazón no vas a encontrar las mejores respuestas. Las respuestas perfectas están en el corazón de Dios, plasmadas en la palabra de Él. ¿Qué es lo que te dicen ahora? ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que dicta tu corazón? Si tú eres de los que está clamando al universo, pues claro, siempre te van a decir: el corazón no se equivoca. Si le vi la mala vibra a esa persona desde que llegó, no, si yo tengo un sexto sentido, mira, que aquí yo siento, percibo. Y luego hay unos que hasta dicen: tengo tanta sensibilidad en el Espíritu Santo que hasta le veo el aura a la gente de qué color lo tiene. Ese no es el Espíritu Santo. Eso es parte de la brujería y la nueva era y el misticismo de la falsa espiritualidad. El avaro busca las respuestas en sí mismo. Y esas respuestas siempre le van a complacer a él mismo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Segunda característica de los avaros. Pero no están aquí, hermanos. Eso pasa de países para otra parte, ¿no? La siguiente característica del avaro es que su razonamiento siempre es acumular más y retener aún lo que no es suyo. Un avaro siempre piensa en acumular más y retener aún lo que no es suyo. Padres ricos con hijos pobres, o hijos ricos con padres pobres en necesidad. Esa es la avaricia. Un hijo puede no estar de acuerdo en cómo está administrando las cosas su padre, pero si él tiene el recurso y puede ayudar a sus padres, lo tiene que hacer, y lo puede hacer si tiene la forma de hacerlo. La avaricia es peligrosa porque no me permite bendecir a la gente que está más cerca de mí cuando se puede hacer. El razonamiento del avaro es egoísta. Entre más tenga y entre más retenga, seré más feliz. Lucas 12, versículo 18 dice: por fin, dijo el hombre. Primero se preguntó a él mismo: ¿qué voy a hacer? Y en el versículo 18, después de pensarla mucho, dijo: ya sé qué voy a hacer. Oye, qué bárbaro. Él solo estaba hablando y diciendo: qué trucha eres, felicidades. Abrázate, consiéntete, felicítate, apláudete. Esto tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, pero no con Dios. Ya sé, dijo el hombre, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar
todo mi grano y mis bienes. Ya no fue, voy a compartir con mi familia. Ni siquiera pensó, voy a dejar herencia a mis hijos. Ni siquiera consideró a quién puedo ayudar. Ni siquiera pasó por su cabeza, voy a bendecir a alguien. Simplemente fue, voy a hacer más grandes los graneros para acumular y para retener. ¿Alguien está aquí esta tarde? El egoísmo controla un corazón avaro. Lo siguiente, tercer característica de un avaro: se considera más sabio que otros. Lucas 12, versículo 19, el hombre dijo: voy a hacer los graneros más grandes y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Ya llegaste a la meta. Ya no vas a trabajar. Ya no tienes nada de qué preocuparte. Mira los graneros, se van a llenar. Tienes todo listo. Ahí está todo terminado. Llegaste al clímax del éxito. Ya tienes todo. Proverbios 26:12 dice: ¿te has fijado en aquellos que se creen más sabios que los demás? ¿Te has fijado al que se cree sabio en su propia opinión? Hermanos, ¿cómo necesitamos tener amigos que nos acudan y nos digan: estás equivocado, eso no está bien, eso no está en la Biblia, tienes que cambiar, esto no es lo que te va a dar el Señor, no puedes seguir caminando así? Necesitamos gente que nos acuda, que nos ame lo suficiente para hacernos ver que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, y no rodearnos de pura gente que nos esté diciendo: qué inteligente eres, no, todo lo que haces está muy bien, qué bárbaro, todo lo que tú dices, la forma en la que lo haces. Si alguien está desobedeciendo a Dios, tienes que decirle: no estás actuando con sabiduría. ¿Te has fijado en alguien que se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 26, versículo 12, esto es lo que dice. Nuestro corazón, hermanos, es tan frágil que se puede envanecer con cualquier éxito. ¿Cuál es el problema del avaro? Número 1, está buscando las respuestas en sí mismo. Número 2, su razonamiento siempre va a ser acumular y retener. Número 3, se considera más sabio que otros. Y número 4, escuche muy bien esto: el avaro es exitoso. El avaro puede tener éxito en sus negocios, en sus riquezas, en todo lo que tiene. Porque la avaricia no te lleva a la pobreza. La avaricia te puede llevar a tener muchos recursos materiales. Cualquier gurú de la economía que tú encuentres en este tiempo te va a hablar de millones, cómo tener, cómo llegar a ser, cómo eres tú importante, cómo tú puedes conseguir las cosas. ¿Y Dios está peleado con la prosperidad y la abundancia? No. Pero sí, Dios nos advierte que esto no sea lo que gobierne tu corazón. El avaro es rico para sí mismo, pero no para Dios. Está en el engaño de la admiración. ¡Wow! ¿Cómo le hiciste? Eres el mejor, eres la mejor, ya llegaste, enséñanos, dinos cómo hacerlo, o sea, la manera, dinos la estrategia. Voy a pagar millones o miles de pesos para poder ser lo que tú eres, dinos todo hacer. Y toda la gente empieza a vertir lo que son, pero el peligro es que si tú estás admirando a alguien que es rico para sí mismo, pero no rico para Dios, estás en riesgo de volverte como él. La avaricia siempre te va a llevar al engaño de la admiración y del reconocimiento. Lucas capítulo 12, versículo 21 dice: así sucede
al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico para con Dios. Nos estamos enriqueciendo, ¿para quién? Es interesante porque el hombre, después de que dice, tenemos todo esto por delante, en el versículo 20 de Lucas capítulo 12, allí es cuando interviene Dios. Y Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que tú has acumulado? Ni siquiera usaste estos bienes para sembrar en tu familia y que quedara un recuerdo glorioso y precioso tuyo. Ni siquiera pensaste en ayudar a los necesitados, ni siquiera pensaste en contribuir al reino de Dios, ni siquiera pensaste en ti. Y el egoísta y el avaro que piensa solamente en sí mismo, así será. Estos asuntos del corazón, hermanos, qué delicados son. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Cómo podemos vencer la avaricia? Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vencer la avaricia entonces? Número 1, anote bien. La única forma de vencer la avaricia es preguntándole a Dios cómo debo administrar mis bienes. El avaro se pregunta a sí mismo. El que desea honrar a Dios le pregunta a Dios, ¿cómo quieres que los administre? Va a llegar un ángel, va a haber una revelación, vas a ver un caballo blanco, vas a escuchar campanitas. No, nada de esto. El Espíritu Santo va a usar la mejor herramienta y la herramienta perfecta que Él tiene a nuestro alcance, y eso es la palabra de Dios. Te va a llevar a un pasaje donde Él te va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Y tu corazón te va a decir, eso no es para ti, es para otro. Le vas a dar vuelta a la página y el Señor te va a llevar a otro pasaje donde te va a decir lo que tienes que hacer. Y vas a voltear y vas a mover la Biblia de otro lugar, pero el Espíritu Santo te ama tanto que no te va a dejar en paz hasta que tú comprendas lo que tienes que hacer. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La fidelidad a Dios solamente es posible cuando conocemos lo que Dios demanda. Conocimiento más obediencia es bendición. ¿A qué compararé, dice el Señor Jesús, a esta generación? Lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, se desbordó, hubo vientos y todo muy fuerte, pero la casa prevaleció ahí. Y dice el Señor Jesucristo, así son quienes escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Pero quien escucha la palabra de Dios y no la obedece, dice el Señor Jesucristo, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, la tormenta, el viento y la casa se desbarató. ¿De qué lado estamos? Es conocer y obedecer lo que trae bendición. Conocimiento sin obediencia solamente es emoción. Número 2, ¿qué tenemos que hacer para vencer la avaricia? ¿Están aquí, amados? Díganle que está a tu lado, aquí estamos todavía. No te duermas, denle un codazo, un pellizcón, porque no hay café ahora, pero déselo con cariño, hermano, con amor, ¿no?
Lo siguiente que debemos hacer para vencer la avaricia es estar conscientes que Jesús observa y evalúa cómo administramos el dinero. Esto a veces como que no nos parece muy bien, pero Él lo hace así. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice la palabra de Dios: Jesús se sentó frente al lugar. Escucha bien dónde se sentó el Señor. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositan las ofrendas. Estaba la iglesia contenta, cantando, alabando y diciendo: gloria a Dios, qué bonita la alabanza, gloria al Señor. Y ya, vamos a recoger la ofrenda. Y viene Jesús y se sienta aquí. Y empieza a ver a cada uno de los que echan. Eche 5 pesos. El Señor dice: es según cómo fuiste prosperado. Sí, Señor, pero es que ¿qué? ¿Cuánto fue tu quincena hoy? No digan. No digan. ¿Cuánto fue tu quincena hoy? ¿Cuánto fue tu mes hoy? ¿Cuánto fue la venta de la semana hoy? Ahora, no me lo tienes que decir a mí, está bien, olvídate de eso, de que el pastor no tiene que saber. Jesús ya lo sabe y con eso es suficiente. Ahí está Jesús, sentado frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Ahora, no nomás se sentó, escucha, estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Ahí estaba el Señor, mira. A ver, Benjamín, a ver, Oneta, a ver, o sea, es que no creo que voy a decir el nombre de nadie más, sino de mi familia. Ahí está el Señor. Si estuviéramos conscientes de esto, que Jesús observa todo lo que hacemos con nuestro dinero, no habría lugar para la avaricia en nuestro corazón. Y los ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Hermano, es que yo soy así. No, no eres así. Dios te ha bendecido mucho. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les, ¿qué? Sobraba. Ya pagué aquí, ya tengo allá, ya gané, ya aposté, ya hice esto, ya hice lo otro. Y creemos que estamos adorando a Dios cuando damos la ofrenda de lo que nos sobra. Yo recuerdo que una vez estábamos en una iglesia y un hermano dijo: yo quisiera que mi pastor fuera como Jesús. Y el otro domingo el pastor fue y se sentó en las ofrendas y ahí estaba checando. Pastor, ¿qué está haciendo ahí? Estoy haciendo lo que hizo Jesús. No, pero haga otra cosa. El pan no lo puedo multiplicar. No puedo caminar sobre las aguas. No puedo resucitar muertos, pero sí me puedo sentar a un lado de la ofrenda. Tenemos que entender esto, hermanos. Y lo digo en la presencia del Señor y con mucho temor y reverencia. Tenemos tan en poco a Dios que solamente le damos lo que nos sobra. Todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo, Señor, es tuyo.
esa ofrenda llegó ante Dios. No por lo poco que era, sino por todo lo que representaba. Tercera verdad, y algo que tenemos que entender para guardar nuestra avaricia. Ahora, hablando, hermanos, de esto, por favor, estamos en el mismo punto, perdón, me equivoqué, en este punto. ¿Por qué la ofrenda es lo que marcó la diferencia? Porque lo que consagramos a Dios, escuche bien, ¿alguien está aquí esta tarde? Lo que consagramos a Dios es lo que depositamos en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos. Eso es lo que tú consagras a Dios. No lo que le das a un necesitado en la calle, no lo que tú das para tu familia. Lo que consagras a Dios es lo que depositas en la iglesia local a través de ofrendas y diezmos. Eso es lo que consagras a Dios. Llegamos a una iglesia hace algunos años ya. Era una iglesita de lámina, hermanos, de cartón. No vivía ping-pong ahí, no, pero era casi una iglesita. Y había algunas necesidades en esa congregación. Recuerdo que llegamos nosotros y lo primero que nos aconsejaron los hermanos fue: hermano, hay que mandarle carta a tal diputado, hay que mandar carta al gobierno, hay que empezar a vender más cosas, hay que hacer y todo. Y recuerdo que mi esposa y yo los escuchamos y les dijimos: hermanos, una iglesia no puede prosperar así. No vamos a depender de lo que el gobierno pueda dar, sin primeramente nosotros darle al Señor lo que le corresponde darle al Señor. Recuerdo que llegamos a esa congregación y recibíamos al mes 1,800 pesos como salario, 1,800 pesos al mes, con una esposa hermosa y con 2 chamacos en la primaria, hermanos. Y recuerdo que el desafío era: hay que hacer tamales. Y yo le dije: el Señor no me mandó a hacer tamales. Hay que ir y pararnos afuera del palacio y exigir lo que nos corresponde. No, tampoco eso me llama el Señor. El Señor me llamó a predicar la palabra. Y la palabra tiene poder para traer provisión a aquel que la obedece. Y empezamos a enseñar acerca de ofrendas y acerca de diezmos. No, hermano, es que no se puede ser fiel. Se tiene que ser fiel. La palabra no se equivoca. El Señor nos permitió en 3 años construir un templo más o menos terminado, dejar ahí. La iglesia está vibrante, está creciendo, está impactando. Están haciendo algo por la ciudad y por la congregación, porque Dios es fiel. Pero a veces estamos tan acostumbrados a ver la iglesia como una institución más que depende de nuestro esfuerzo, cuando una iglesia depende de la fidelidad a Dios y de la generosidad a Dios. ¿Qué es lo que Dios va a bendecir? Lo que tú estés consagrando en la ofrenda y en el diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No es tu esfuerzo, es la confianza en Dios. Señor, esto es tuyo y tú te encargas de lo demás. Tú estás conmigo y las ventanas de los cielos están abiertas sobre la vida de aquellos que son fieles. Es que yo no doy el diezmo en la iglesia, yo se lo doy a los pobres y a los necesitados, yo se lo doy a otra gente. Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. Ayuda con el 90% que es tuyo y bendice a la demás gente, pero atrévete a consagrar a Dios lo que es de Dios, y ahí se abren las ventanas de los cielos hasta que sobreabunda. No sé si alguien está aquí esta tarde, hermanos, todavía. Lo siguiente: la ofrenda y el diezmo determinan la bendición de Dios o el abandono de Dios. No hay condenación, pero sí hay consecuencia en la desobediencia.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay consecuencias en la desobediencia. Malaquías capítulo 3, versículo 11 dice: reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo me voy a encargar que la plaga, la langosta, el devorador, lo que quiera destruir que tú estás haciendo, dice el Señor, no lo toque. Yo estoy ahí. Trabajan mucho y cosechan poco. Se esfuerzan mucho y no comen nada. Y cuando reciben el salario, dice el Señor, yo los disipo como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está abandonada y ustedes solamente piensan en ustedes. Interesante lo que dice el Señor en Ageo capítulo 1. No hay condenación. Vas a ser salvo. El Señor no va a borrar el nombre del libro de la vida, tu nombre del libro de la vida. Ahí está. Pero hay consecuencias en la desobediencia. La ofrenda y los diezmos son una muestra de mi entrega a Dios, a su obra y a sus siervos. ¿Alguien está aquí esta tarde? Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 3 al 5. Pablo tenía 2 encomiendas de parte de Dios y de la iglesia cuando él empezó a predicar. Uno era llevar el evangelio a los gentiles y llevar la predicación del evangelio a todas las naciones. La segunda misión, igual de importante, era recolectar una ofrenda económica, porque Jerusalén estaba pasando por una situación de pobreza muy extrema. Y Pablo va en las iglesias donde él predicaba, enseñaba a los gentiles a dar para sostener a Jerusalén. Esto es muy interesante, cómo la iglesia está apoyando a la iglesia. Pero Pablo llegó a una región, a la región de Macedonia. Y en todas las iglesias la gente tenía recursos económicos, pero la gente de Macedonia era gente muy pobre, que estaban pasando por persecución y por causa del evangelio les habían quitado el trabajo, los habían metido en la cárcel, los habían golpeado, los estaban expulsando de las sinagogas y no les daban trabajo por su fe en Cristo. Lo más interesante es que la carta más llena de gozo y alegría que Pablo escribe es a los macedonios, es a los filipenses. Y Pablo habla con los filipenses y siempre les está agradeciendo la forma en la que lo cuidaban. Pero si va conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo dice: yo soy testigo de los hermanos de Macedonia que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más. ¿De qué? De lo que podían. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Pablo dijo: esto está muy necesitado, no les voy a pedir. Y ellos dijeron: por favor, Pablo, permítenos ofrendar. No había un corazón avaricioso, había un corazón que quería complacer a Dios. Estos recursos, sean pocos o sean muchos, son del Señor. Y si sirven para bendecir a otros, aquí están. Qué contrario al corazón del hombre que está en Lucas capítulo 12. Tengo tanto que voy a hacer más grandes mis graneros. Estos dicen: tenemos poco, pero queremos que sea usado para la gloria de Dios. Un corazón confiado en Dios no piensa en retener, piensa en bendecir. Versículo 5. Incluso, dice el apóstol Pablo, hicieron más de lo que esperábamos.
pues se entregaron a sí mismos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús de la viuda? Esta mujer está dando todo lo que ella tiene. Esta mujer está dando todo lo que ella es. Esta mujer está dando realmente una ofrenda porque no es de lo que le sobra, es todo lo que tiene. Los macedonios estaban haciendo lo mismo. Dice el apóstol Pablo, se entregaron a sí mismos. Primeramente al Señor, pero no solamente al Señor. Dice el apóstol Pablo, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Quiero que me entregues todo a mí y que suplan las necesidades de otros. La avaricia es, voy a retener, voy a acumular y tengo toda la vida resuelta. La fidelidad a Dios es lo que Dios está poniendo en mis manos, primero lo de Él y después lo que pueda servir para otros. La avaricia no se vence convenciéndote a ti mismo. La avaricia se vence obedeciendo a Dios. ¿Cómo vences la avaricia? Número 3, inicia ya. No esperes para mañana, para pasado, para dentro de 2 años, para dentro de 2 días. No retengas lo que no es tuyo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. Teníamos un amigo que decía, no, es que yo gano muy poquito. Yo no puedo dar el diezmo porque gano muy poquito. Yo veo a mis hermanos que tienen carros buenos y que ellos trabajan y que tienen una quincena segura y yo los veo bien fervientes, pero yo no puedo, pastor, yo gano muy poco. Y era siempre lo que él decía. Un día platicando con él, le digo, bueno, ¿qué tanto ganas tú pues? ¿Por qué consideras poco? Acabas de pagar tu propia casa, tienes un carro para ti y otro para tu esposa, si no son del año, pero andan contentos, tienen las cosas, pero es que yo siento que voy a ofender a Dios por lo que yo voy a dar es muy poco. Digo, ¿cuánto ganas tú diario? Yo estoy ganando, pastor, así entre 300 y 400 pesos diarios. Le estoy hablando de 15 años atrás. Le digo, estás ganando mucho mejor que cualquier profesionista de la iglesia. ¿A poco sí? Sí. Pero aun cuando fuera una cantidad muy poca, tú no puedes esperar a estar en la cima para serle fiel a Dios. Escucha lo que dice Lucas 16, versículo 10. El Señor Jesucristo dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Empieza desde ahorita. Señor, quiero serte fiel. Sea poco o sea mucho, lo quiero hacer. Parte de lo que tú pones en mis manos será para tu obra, será como testimonio, será para glorificar tu nombre, será para engrandecerte, será para bendecir a la iglesia, será para consagrarlo. La viuda dio poco, pero su corazón era todo. Los de Macedonia eran muchos, aunque cada uno daba poco, pero su ofrenda fue de bendición y también pudo sostener a Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel. El que es fiel en lo poco también lo será cuando sea mucho, y el que es infiel en lo poco será infiel cuando tenga mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si no eres fiel en las riquezas que perecen, ¿cómo quieres que el Señor te bendiga con las riquezas eternas? ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Están muy serios. Si tú no eres fiel con las riquezas que se miran, no puedes disfrutar las riquezas que no se miran. Y por último, versículo 12.
Y si con lo ajeno, con lo que no es tuyo, no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que realmente les pertenece? Si tú estás reteniendo lo que no es tuyo, lo que es de Dios, no podrás disfrutar las ventanas abiertas, sobreabundando en todo lo que el Señor ha planeado para ti. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué vives en angustia cuando lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios, serle fiel a Dios? Él peleará las batallas por ti, Él proveerá en el momento indicado, Él abrirá las ventanas de los cielos, Él librará tu corazón de la avaricia, Él estará protegiendo y resguardando lo que tú haces, Él estará contigo. ¿Por qué entonces creemos que la desobediencia es el camino y que la infidelidad es la felicidad, en lugar de serle fiel a Dios y consagrarle a Dios lo que Él nos pone en las manos? Hay grandes bendiciones detrás de la obediencia y hay grandes consecuencias atrás de la desobediencia. Tenemos que entenderlo así. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, y con eso termino. Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Hay una situación que está viviendo la iglesia allá. La comunidad de los discípulos está creciendo, la comunidad de los creyentes está aumentando, y también con esto están aumentando las demandas y la forma de administrar las cosas. Y de repente llegan las viudas de habla griega y llegan y se empiezan a quejar porque ellas no están recibiendo su porción diaria que la comunidad daba, pero los judíos sí lo estaban recibiendo. Y entonces llaman a los apóstoles y ahí están Pedro, Juan, Mateo, tronándose los dedos y pensando qué hacer. Porque tenían que administrar las despensas y la comida y darle la ración diaria a cada una de las viudas, pero al mismo tiempo tenían que estar preparando el mensaje para que la iglesia no se perdiera en las falsas doctrinas. Y estaba Pedro orando y llegaba un hermano, dice la hermana Tiburcia que a ella no le dieron su ración ahora, pero yo estoy seguro que sí se la dieron. Dice que no. Ya iba Pedro. Hermano, siempre sí me la dieron, pero no me gustó. ¿Puede ser otro? Decía Pedro, se lo voy a dejar encargado a Juan. Y Juan está estudiando y recordando las palabras que el Señor Jesús le dio para edificar a la iglesia. Y llegan y le dicen, dice la hermana Tiburcia que le dieron carne y a ella le gusta el pescado. Dice la otra hermana que ahora es vegetariana y le dieron pollo. Dice la hermana, y los apóstoles dijeron, tenemos que hacer algo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 2. Después de este problema, los 12 reunieron a la comunidad y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servirles a las mesas. Busquemos mejor a hombres fieles, sabios, de buen testimonio, para que administren los recursos. Y nosotros nos vamos a dedicar a predicar la palabra de Dios. Y eligieron de ahí a 7 hombres que les llamaron diáconos o servidores. De tal manera que los discípulos, si va conmigo al versículo 6 de Hechos capítulo 6, solamente se dedicaron, Hechos capítulo 6, versículo 6, solamente se dedicaron a lo que tenían que hacer. Vamos al versículo 7, Hanna, por favor. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se tomaron 3 medidas sumamente necesarias. Número 1, la comunidad de discípulos eran fieles y generosos.
Si quiere usted la característica de una iglesia que impacte a la sociedad, estas son las 3 características. Número 1, los discípulos eran fieles y generosos. Número 2, había una administración sabia y compasiva. Hay gente en la iglesia que tiene necesidad y necesitamos suplir la necesidad de ellos antes de pensar en los de afuera. Es en la iglesia. Y número 3, había una predicación bíblica y poderosa. Estas son las 3 características de una iglesia que puede impactar la sociedad, que puede ser respaldada por Dios, que puede hacer mucho más allá de las 4 paredes. Todo empieza en la fidelidad y en la generosidad de cada uno de nosotros, continuando con hombres y mujeres que sean fieles administradores, sabios y compasivos. Y tercero, una predicación bíblica que te recuerde que Dios es el que gobierna, que Cristo es el centro de todas las cosas y que tu corazón no es el más sabio, necesitas la sabiduría de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 5 del versículo 3 al 18, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le empieza a decir, este era el modelo que había en las iglesias. Tenemos que atender a las viudas, pero no a las viudas de la ciudad, sino a las viudas y a los huérfanos de la comunidad. Porque es la iglesia local donde Dios va a mostrar su poder y su gloria. Hermanos, ahí hay una gente que tiene necesidad. Primero empezamos con los de la iglesia, no con los de afuera. El testimonio de la iglesia de Hechos, capítulo 6, capítulo 2, capítulo 4, no era que bendecían a la comunidad, bendecían a los creyentes. Y esto impactaba a la gente de afuera y decían, Dios está ahí. 1 Timoteo capítulo 5, solamente denme 2 minutos más. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice cómo administrar los bienes. Versículo 3 dice, Timoteo, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y a sus abuelos, porque eso agrada a Dios. No le vas a dar todo a tus padres, pero cuando tengas oportunidad de bendecirlos, bendícelos. El versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas que realmente están desamparadas. Fíjate, la iglesia seguía sosteniendo a las viudas y seguía cuidando a los huérfanos, pero a los de la comunidad. Cuando esto aumente, ellos empezaron a ayudar a los de afuera, pero todo empieza adentro, en la iglesia local. Recuerdo que en una ocasión alguien nos llamó y nos dijo, hay una mujer que tiene una necesidad muy grande, hay que ir a ayudarla. Y anduvo esta hermana moviendo a toda la iglesia, hay que ir a ayudar, hay que ir a ayudar. Dimos ofrendas, ayudamos, aportamos en lo que podíamos. Como a los 3 días dije, vamos a ir a ver a esta señora, ¿qué es lo que tiene? Llegamos a su casa y realmente había una necesidad muy grande. No tenían dinero. Ella estaba sentada comiendo un pedazo de pan y el pan con hormigas. Y vimos si realmente había una necesidad muy extrema. Pero volteamos y estaba su esposo que trabajaba, pero todo lo tomaba en cerveza, en sus vicios. Tenían una televisión en ese entonces como de 45 pulgadas, tenían cable, tenían todas las cosas. Y le digo a mi esposa, esta no es necesidad, esta es negligencia. Y la iglesia no puede seguir sosteniendo esto. ¿Saben qué me dijeron? La hermana, los hermanos que andaban promoviendo eso, es que usted no tiene corazón. Sí tengo corazón. Pero también el Señor nos ha dado inteligencia y sabiduría para determinar que si alguien no está invirtiendo en su familia, la iglesia no tiene por qué estarle sosteniendo. Si fueran personas esforzándose o limitadas, sería otra cosa. Pero alguien que solamente por negligencia no lo está haciendo, la Biblia dice, primeramente tienen que ser sus hijos y sus nietos quienes le sostengan.
¿Amén? ¿O no amén? Ese video que anda, ¿no? ¿Amén o no amén? Ahora sí ya se despertaron, ese sí lo vieron, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Biblia. Hermanos, lean en su casa, por favor, 1 Timoteo capítulo 5. Léanlo detenidamente, así es como se administran los bienes en la iglesia. Capítulo 5, versículo 5. Toda obra de fidelidad y generosidad que hace la iglesia es la respuesta a una oración. Toda obra de generosidad que hace la iglesia tiene que ser la respuesta a una oración. La gente que conoce a Cristo, que está clamando al Señor y que son tus hermanos, que quizás necesitan tu ayuda, están orando. Pablo dice, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza ¿en quién? En Dios, y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Señor, provee. Señor, hazlo. Señor, tú lo vas a hacer. Señor, tú tienes el poder. Señor, tú tienes a tus hijos. Señor, tú puedes proveerlo. Hermanos, ¿cuántas veces has sentido bendecir a alguien? Hazlo. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien necesitado. Y tú puedes ser el milagro de alguien que está clamando y luchando por creer en Dios. La avaricia retiene. El corazón que ama a Dios comparte. Y ahorita no hay excusas. Pero ¿cuándo voy a ver a la hermana? ¿Cuándo voy a ver al hermano? Hace 5 años o 6 años atrás, hermanos, nosotros andábamos pasando por una necesidad bien complicada. Hicieron una injusticia muy grande con nosotros. Nos quedamos en el momento de mayor necesidad, nos sacaron, nos hicieron por un lado en la organización. Y recuerdo que estábamos ahí, mi esposa habíamos vendido el carro, teníamos que pagar algunas cosas, hacíamos algunas situaciones. Y recuerdo que estaba un día enfrente de la televisión, y literalmente viendo la televisión, porque estaba apagada y estaba viendo la televisión, o sea, no estaba viendo nada. Pensando, ¿cómo le voy a hacer? Señor, aquí estamos, se acabaron los recursos. Estaba orando delante, ahí en la sala. Mi esposa no sé dónde estaría, y los chamacos. Cuando me llega un mensaje de WhatsApp y me dice un amigo, Benja, he estado llamándote por teléfono y no entra la llamada. Le digo, es que pareciera que en este pueblo no entran las bendiciones, ni las llamadas están entrando. Es un problema con la red ahí. Pero me mandó el WhatsApp. Claro, hermano, estamos bendecidos ahí donde vivimos, no se crean. Y le digo, estamos aquí. Me manda un mensaje y me dice, lo que pasa que tengo como 3 días buscándote, ando buscando tu teléfono y ando llamándole a alguien, porque quiero mandarte una bendición. Le digo, está bien. O sea, y me dice, mándame tu número de cuenta. Le mandé mi número de cuenta. Se lo mandé. A los 2 días me dice, Benja, estoy haciendo un depósito, checa cuando llegue. Está bien. Hasta ahí todo parecía normal. Porque hay momentos en la vida, hermanos, donde las promesas que te hacen pareciera como que, o sea, no va a suceder. Eran más grandes las deudas a veces que la esperanza que se tiene. A los 2 días me manda un mensaje y me dice, Benja, ya quedó el depósito. Fui y chequé en el teléfono. Y me dijo, mira, no vas a creer una bendición que acaba de llegar. Nos acaban de depositar 30,000 pesos. Y con esto vamos a pagar todas las deudas que teníamos. ¿Sabes qué es lo que produce? La respuesta a una oración. Estábamos en el carro. Nos pusimos a llorar, Oneida y yo, y a decirle, Señor, gracias. Tú estás aquí. No nos has dejado. El hombre nos puede dejar. Todo mundo nos puede abandonar. Pero tú, Señor, estás aquí. Tú eres fiel. Y yo sé que tú te gozas porque muchas veces el Señor ha hecho lo mismo contigo. ¿Por qué nos desesperamos? La paz no está en nuestro esfuerzo, está en nuestra confianza en Dios.
Sigo teniendo comunicación con este amigo. Ya no me sigue mandando esa cantidad de ofrendas, por si estás pensando mal. Pero aprendí que en quien quiere bendecirte, no te va a preguntar, ¿necesitas? Simplemente es, aquí está. Si lo necesitas, cubre una necesidad. Y si no lo necesitas, es la sobreabundancia de Dios sobre tu vida. Sé el milagro de alguien. Dios lo va a hacer. Él no te ha dejado solo, ni te ha dejado sola. El Señor provee. Pero seamos fieles a Él. Seamos fieles y generosos. Esa es la clave para que nuestro corazón esté libre de avaricia. ¿Alguien está aquí esta tarde? Toda obra y fidelidad que la iglesia hace es una respuesta a la oración. Y Pablo habla, conectado a esto, de otro grupo que necesita, así como las viudas y los huérfanos. Y sé que aquí son esos mensajes los cuales de repente producen crítica o lo que tú quieras, pero no podemos hacer por un lado lo que el Señor dice. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. ¿Alguien está aquí? Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey mientras éste está sacando el grano, y el trabajador tiene derecho a su salario. Hechos capítulo 6, versículo 4, los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a dedicar de tiempo completo a la oración y a la predicación de la palabra. Los recursos de la iglesia se usan en dos formas, hacia aquellos que tienen necesidad y hacia el sostenimiento de los que predican la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14 dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Vuelvo a leer Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Les aconsejo que compren estas dos Biblias, hermanos, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen en su celular estas versiones, úsenlas. No sé si está la Nueva Traducción Viviente aquí en lo que leemos, pero me encanta lo que dice de esta manera. Los ancianos, es decir, los pastores, los que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Un pastor no recibe su salario porque haga un show cada domingo. Un pastor no recibe su salario porque venda tamales para la iglesia. Un pastor no recibe su salario porque organice eventos. Un pastor recibe su salario si está predicando fielmente la palabra de Dios y está dedicando al 100% su vida a la enseñanza. Y aunque no digan amén, así es. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la mayoría de nosotros crecimos en una iglesia donde todo el mundo predicaba. Hermano Arturo le toca predicar el domingo. Hermana Teresa le toca predicar el otro domingo. Hermana Marina le toca predicar dentro de 15 días. Hermano Marcos, y todo el mundo predicaba. Todos crecimos en una iglesia donde había roles de predicación. Y pensamos que predicar es agarrar la Biblia, pararte en un púlpito y hablar cosas sin sentido. Cuando te des cuenta que una enseñanza requiere por lo menos 20 horas a la semana y que una predicación necesita invertírsele 40 horas en oración, en investigación, para que no sean tus ideas, sino que sea la palabra de Dios, entenderás que un pastor de tiempo completo está trabajando y no está jugando ni tiene un hobby. Es curioso cuando alguien se acerca y me dice, oye, ya deberías de cambiar de carro. Pues hasta ahí el Señor es lo que me ha dado. ¿Y por qué no buscas un trabajo? Y luego yo volteo y veo a mis hijos. ¿Por qué no buscas un trabajo? Hermanos, gracias a Dios, el ministerio es un trabajo. Que lo queramos romantizar, es que es un llamado. Ahora, un pastor no es un artista. No vive de la admiración ni vive del aplauso.
se requiere un salario bíblicamente. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermano? No sé si decir esto o no decirlo, pero hace algunos años estuve compartiendo y trabajando en una iglesia. Y en esa época, ¿cómo me eché enemigos, hermanos? Porque era una iglesia muy grande. Todo el mundo me hablaba por teléfono y me pedía dinero prestado. Otros estudiantes me hablaban y me decían: Benja, ¿por qué no me patrocinas? Voy a ir a estudiar a tal parte, yo creo que tú estás bendecido, varón. Hermano de Dios. En ese entonces yo recibía un salario de 1,470 pesos a la semana. Gastaba 980 pesos en gasolina para atender a la iglesia. Mis hijos estaban en la primaria con 1,470 pesos a la semana. Y la gente creyendo: ¡wow! Están nadando en dinero. Recuerdo que un domingo, hermano, estamos en pura confianza, ¿verdad? Dile que está a tu lado, que no salga de aquí. Un domingo se me enfermaron los niños. Y el caso que nos quedamos sin nada. El jefe que teníamos sobre nosotros, pues no tenía ese mismo salario, recibía 50,000 o 60,000 pesos al mes. Y entendí que mientras él no viviera lo que yo estaba viviendo, él no me iba a comprender. Cuando le decía: oye, ese salario es muy bajo para todo lo que estamos haciendo. Y recuerdo que un domingo llegamos al punto donde solamente nos quedaban 12 pesos. Me tocaba predicar a mí ese día. Me puse mi mejor pantalón, mi camisa de vestir, me bañé, me cambié. Me acuerdo que llegué a la iglesia, me fui a esperar el camión y me decía mi esposa: si te pregunta la gente por qué no voy, ¿qué les vas a decir? Pues que no tenemos dinero. Con 12 pesos pues no alcanza ni para el camión, nomás para mí, porque tenía que agarrar 2 camiones. Y estábamos en uno de los lugares más caros de la ciudad. Recuerdo que prediqué esa mañana, el Señor movió su presencia, el Señor es fiel a su palabra. Y yo estaba pensando: ¿cómo puede ser posible que toda esta gente crea que estamos nosotros bendecidos? Me fui, se acercó mi hermana y me dice: Benja, ¿no trajiste el carro? No. ¿Por qué? No, porque no. Tenía ganas de venir en camión. Quería bajarme al pueblo, todo eso, ¿no? No le podía decir, hermano, porque iba a soltar el llanta. Digo: pero si me quieres dar raite a la casa, dame. Sí, me dijo, vamos. No le dije nada. Y a lo mejor hasta ahorita lo estás sabiendo. Porque lo que siempre quieres es cuidar el corazón de la gente a la que estás sirviendo. Pero lo que Pablo está diciendo es: si alguien se está dedicando de tiempo completo, escúchame, a enseñarte la palabra de Dios, Dios no te está pidiendo que le des el 100% de tu economía. Consagra el 10% y Dios se va a encargar de que siempre haya alimento en esa casa y que no haya necesidad. Dios llama a sus siervos al 100% y pide que sean sostenidos con el 10%. Así es Dios. Porque la dádiva no es tu dádiva nada más, es la dádiva entre todos. El problema es que toda la gente creía que andábamos bien. Lo más asombroso es, hermanos, que hemos estado en iglesias donde hemos recibido el mismo salario después de 15 años. Pero es hasta donde la gente ha podido y Dios se ha encargado de lo demás. Lo que Pablo está diciendo en la palabra de Dios es: no pongas bozal al buey que trilla. Y lo que está diciendo es: los que trabajan merecen recibir su salario. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no dejes que la avaricia gane en tu corazón y no retengas lo que no es tuyo.
Dios se va a encargar de lo demás. La avaricia es tener más confianza en el dinero, en los materiales, que en Dios. Porque solamente cuando confías en Dios, la fidelidad y la generosidad se vuelve un deleite y no una carga. Regálame un minuto más, se lo prometo. Cuente tiempo, hermano, ponga el cronómetro ahí. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4, versículo 12 al versículo 13. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Está en la cárcel, encadenado, está esperando. En ese tiempo Pablo creía que iba a morir. Y aún así le está escribiendo una carta a los filipenses, diciéndoles, gócense, alégrense, yo estoy feliz, yo estoy alegre, el Señor está conmigo, aquí estoy meditando en el Señor. Pero me encanta, y voy a la Nueva Traducción Viviente porque me encantó la forma en lo que lo traduce en este lenguaje tan actual. Fíjate lo que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Pero escucha esto, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Sé y he aprendido el secreto. Quiero compartirte el secreto, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes cuál es ese secreto? Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La avaricia te dice, pon tu mirada en el dinero, pon tu mirada en los bienes, pon tu mirada en lo que obtienes. El Señor nos dice, pon tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y no importa la circunstancia o la situación, no importa si hay comida o no la hay, no importa si hay hambre o saciedad, no importa si estás bien o estás mal, la felicidad se acaba. Pero si tu mirada está puesta en Cristo Jesús, tendrás un gozo más allá de las circunstancias. Pablo dice, amigos, hermanos, aquí en la cárcel, encadenado, a punto de morir, he descubierto el secreto. Sigo poniendo mi mirada en Cristo Jesús y Él me fortalece. Él me fortalece. Él me levanta. Él me provee. Él me sana. Él me cuida. Él me alienta. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Necesitamos voltear a la palabra de Dios y hacer lo que hacían los santos hombres llamados por Dios. Pon tu mirada en Jesús. Lo que tienes, puedes compartirlo, porque si se acaba, el proveedor te dará más. Deja de retener lo que no es tuyo y empieza a confiar en el Señor y empieza a mirar lo que Él tiene para cada uno de ti y de tus hijos y de tu descendencia. Que el Señor bendice hasta 1000 generaciones para los que son fieles con Él. Amén. Ponte de pie en esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Señor, permítenos ser fieles a ti y ser generosos. Permítenos, Señor, consagrar a ti los recursos que pones en nuestras manos. Señor, que seamos determinados en obedecerte. Espíritu Santo, tú eres quien ha limpiado nuestros ojos para que nuestra mirada esté llena de luz y no en oscuridad. Señor, necesitamos, nos surge y requerimos, Señor, verte, contemplarte. Padre, que podamos exclamar como lo hizo el apóstol Pablo, en abundancia o en escasez, que tenemos a ti. En medio de la cárcel o en la libertad te tenemos a ti. En una cama de hospital o en la comodidad de nuestra casa te tenemos a ti. En medio de la desesperación o en medio de la tranquilidad te tenemos a ti.
Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Que podamos hacer morir la avaricia y todo deseo impuro en nuestra vida. Que determinemos en nuestro corazón ser obedientes. No retener, Señor, lo que no es nuestro, sino entregarlo en el momento. Que seamos fieles a ti y generosos. Señor, que evaluemos nuestro corazón y que donde esté nuestro tesoro sea en ti, Señor. Y si no es así, permítenos volver a ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.